Acá estamos, vamos. ¿Ahora está saliendo? Bueno, cualquiera, ahí, lo que nos pasa un poco acá es que a veces se nos llega con retraso, pero varios vieron, no, el problema era nuestro, ahí estaba la Raquel, la Vero Castro, qué bueno, ahí le mandamos un saludo a la Vero Castro. Y a Fabricio, estaba ahí también, Aligüen. Bueno, miren, éramos varios los que estábamos. Bueno, espero que estén todos ahí todavía, que no se nos haya mudado. Ya habíamos saludado a varios, así que ahí tenemos ya la audiencia permanente. No sé hasta dónde habíamos quedado, pero estábamos hablando de Julia Chuñil. Bueno, justo quedó el corte, así que ahí ya habíamos repasado. Pero ahora vamos a arrancar entonces con esto de hacia la COP30. Comentarles que, bueno, hemos recibido una invitación, la organización Maralhuecho, así que para los días, entre los días 12 y 16 de noviembre voy a poder participar de un campamento convocado en el marco de esta COP por la organización Amigos de la Tierra que está ahí de Brasil, pero que me han invitado a participar de un encuentro con distintos pueblos indígenas, en especial un pueblo indígena de la Amazonia, un pueblo originario de la Amazonia, un pueblo que está ahí también defendiendo su territorio. Ya voy a dar más datos, pero no era la intención hoy día, solo darles la novedad de que vamos camino, ya estamos camino a la COP30, que en el camino de la COP30 queremos empezar repasando cosas, ¿no? Repasando cosas recientes que para nosotros son importantes compartírselas con ustedes, ¿no? Mientras están ahí, a ver si alguno siguió, me parece que algunos ya se fueron, bajaron ahí los. Espero que sigan y estén atentos. Igual ya después las vamos a ir subiendo, varios van a tener tiempo para repasarlo. Nos vamos a tomar un ratito porque yo quiero compartirle acá. Antonio le va a poner al costadito un PDF que es lo que fue el resumen de la presentación de la opinión consultiva. Y creo yo, no sé si vos lo puedes ir viendo ahí, Antonio, pero yo lo voy a poner acá. Eso está. Ah, las obligaciones derivadas. Ahí está, está. Yo lo voy a poner aquí. Lo tengo acá. Así que no te hagas problema, déjalo nomás. En la página, ¿cuánto dice ahí? Del resumen, en la página 5. Este resumen fue, la opinión consultiva tiene más de 250 páginas, ¿sí? Pero en la presentación que hizo la Corte, en la presentación pública que hizo la Corte, em, se pudo acceder, o se puede acceder a través de YouTube. eh, Ahí hicieron un resumen, ¿no? Un resumen de los temas. Y aquí yo voy a ir a la página 5 porque vamos a intentar leer un poco. Ahí llegamos a las 5. Disculpen. Las obligaciones de los estados en el marco de la emergencia climática. Eh, la obligación de los estados en el marco de la emergencia climática, dice la Corte en su opinión consultiva, que el tribunal recordó que el derecho a un ambiente sano se encuentra incluido entre los derechos protegidos en el artículo 26 de la Convención Americana, dada la obligación de los estados de alcanzar el desarrollo integral de sus pueblos. Después hace referencia a más artículos, más cartas. El ambiente sano hoy día es un derecho que está constitucionalmente preservado, ¿no? Pero aquí, en este apartado, ya en ese resumen, empieza a hablar de algo que nosotros queríamos tomar y que es muy importante, ¿no? Que es la definición de la protección de la naturaleza como sujeto de derecho. El tribunal precisó además que los ecosistemas constituyen sistemas complejos e interdependientes en los cuales cada componente desempeña un papel esencial para la estabilidad y continuidad del conjunto. La degradación o alteración de estos elementos puede provocar efectos negativos en cascada que afectan tanto a las demás especies como al ser humano, en su calidad de parte de dichos sistemas. O sea, sí, los seres humanos estamos dentro de la naturaleza, no somos algo extraño, ¿no? El reconocimiento del derecho de la naturaleza a mantener sus procesos ecológicos esenciales contribuye a la consolidación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, que respete los límites planetarios y garantice la disponibilidad de recursos vitales para las generaciones presentes y futuras.
En tal sentido, el reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujetos de derecho constituye un desarrollo normativo que permite reforzar la protección de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas a largo plazo, proporcionando herramientas jurídicas eficaces frente a la triple crisis planetaria y facilitando la prevención de daños existenciales antes de que alcancen un carácter irreversible. La Corte está avisando, está diciendo, miren, esto es, la opinión consultiva nosotros explicábamos, que es como una gran sentencia, ¿sí? De la cual los estados parte, los estados que están sobre todo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, pero que también confirman, ¿no? y apoyan estos convenios, como los convenios de diversidad, de diversidad biológica, la Convención Americana de los Derechos Económicos, Culturales, Sociales y Ambientales, también, bueno, una serie de marcos normativos, entre ellos también el Convenio 169 de la OIT, son marcos integrales que estos organismos internacionales los ajustan. Por eso la opinión consultiva hace todo un detalle inicial, que acá no lo leímos, que nombra toda esa normativa y la ajusta. Y dice, todo esto tiene que ver con esto. Entonces, cuando digan algo, van a tener todos estos fundamentos. No es que lo diga nada más una gente que se le ocurrió en tal lado. Y esto de los derechos de la naturaleza es muy importante porque aquí es donde nos estamos parando hoy día. No solo tenemos derecho a los seres humanos, tienen derecho a la naturaleza. Y en este caso, supongamos, vamos a hablar de un solo elemento, no sé, los ríos, ¿no? Que es el gran tema en Mendoza. Porque los ríos tienen una función, tienen todo un desarrollo en el territorio y tienen una función determinada. Y no porque se nos ocurra a nosotros hacer un uso de eso, mañana vamos a provocar un impacto irreversible. Para que realmente sea sustentable, debe considerar que debemos tomar lo justo y necesario para esta generación o para quienes estamos hoy en el presente, pensando en qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hable de los derechos de la naturaleza, que hay un montón de gente que viene charlando esto, eran los locos, que en el medio de esto venga un energúmeno nuevamente como Milei y diga, no, si una empresa quiere contaminar, que contamine, de última después pagará lo que tenga que pagar, porque nosotros no le vamos a negar a una empresa que contamine. Eso lo dijo en campaña, la gente lo votó y en estos momentos seguramente que a través de instrumentos como el RIGI, por ejemplo, el régimen de grandes inversiones, liberan a que realmente hagan todo el daño que quieran, total, esto en beneficio de otra gente y no ven la integralidad de estos procesos, ¿no? Un río que puede aparecer acá y puede terminar en el mar, pero que aparte viene de haber sido absorber el agua que queda en las nevadas en la cordillera, que aparte tiene que ver con los ciclos mucho mayores. Vieron que ahora que estamos atentos cuando venga el temporal, viene de la zona atlántica, de la zona pacífica, convergen, como es, capas de aire más fría, más cálida, todo eso que investiga, esos son elementos, son fuerzas de la naturaleza, tienen nombre, se identifican claramente, tienen una presencia, tienen una identidad también, ¿no? Y entonces empieza a hacerle ruido. Esta gente ahí nomás empieza a pensar que nosotros vamos a ir a declarar que ya no se puede hacer nada en ningún lado, ¿no? Y se dicen que estamos en contra del progreso y todo lo demás. No, 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 estamos hablando de que esto ya es una normativa internacional, ¿sí? Se lo estamos diciendo acá. Eh, es un poquito más largo este resumen, pero yo le quiero ir sobre otro tema porque con esto voy a... Acá hablan de que la naturaleza de ellos cogen de la obligación de no generar daños irreversibles, más bajito, es otro título, de no generar daños irreversibles al clima y al ambiente. ¿Qué es esto, no? Según ha establecido la mejor ciencia disponible, el quiebre del equilibrio vital de nuestro ecosistema común, causado por las conductas que originan daños irreversibles, modifica progresivamente y de manera conjunta las condiciones para la vida sana de las especies que habitan el planeta en forma independiente, al punto de generar consecuencias de proporciones existenciales. Según surge de lo establecido anteriormente, la contribución antropogénica al cambio climático y el consecuente deterioro irreversible del ecosistema común configura riesgos de naturaleza existencial que exigen respuestas jurídicas universales y efectivas. Es algo así como
che, no importa, viste, si vos te querés matar, pero en realidad va a afectar a mucha otra gente, ¿no? Algo así como esa conducta que les da cierre a la existencia pensando que con eso no, yo hago esto, total ese cerro no va a afectar a nadie si lo rompo, porque en realidad voy a generar un montón de adelanto para toda esta gente acá. La verdad que eso, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo establecemos? Tenemos que hacer procesos mucho más amplios de consulta, verificación, y así todo es muy difícil. Es muy difícil en este momento y en este tiempo entender los niveles de afectación, ¿no? Y por último, aquí yo quiero llegar más abajito, ahí Antonio me va siguiendo mientras yo voy leyendo acá, hay otro título que se llama La protección del sistema climático global, ¿no? Y más abajito dice el derecho a un clima sano. La Corte habla sobre la emergencia climática y cuando habla sobre la emergencia climática no puede hablar solo de América. No es porque sea la Corte Interamericana de Derecho Humano y tome este tema, puede expresarse solo sobre América, porque la crisis es planetaria, porque las fuerzas de la naturaleza son mucho mayores. El cinturón del Pacífico, los grandes huracanes, ¿ustedes piensan que eso van a respetar si es México, Estados Unidos, la isla del Caribe? O sea, si un volcán hace erupción y se pronuncia el Caicai, ¿ustedes creen que el tren, perdón, si ustedes creen que se pronuncia, va a respetar si el límite era más acá o allá, el Peteró era el límite más chileno, más argentino, el volcán? No. Cuando empieza a hacer erupción ya es un proceso que totalmente atraviesa los tiempos y que realmente nos pone en otro lugar. Entonces, ¿qué es importante en esto? Que a medida que nosotros vamos tomando profundidad en esto, vamos entendiendo algo mucho más claro sobre la proporción planetaria. Entonces la Corte toma esta definición y dice, yo tengo que hablar sobre esto, pero entonces me tengo que pronunciar sobre todo. Y toma un tema que es muy importante, que es el derecho a un clima sano. Yo con esto voy a ir cerrando esto, ¿no? La Corte reconoció la existencia de un derecho humano a un clima sano derivado del derecho a un ambiente sano. Para los que están ahí, escuchemos esto. El clima sano, no solo el ambiente sano, el clima sano. El ambiente sano uno lo identifica más con la cuestión de la contaminación, pero el clima sano, ¿sí? Es lo que veníamos hablando en el Loncotuni y lo que estamos tratando de hacer cuando hablamos en este programa, ¿no? Darnos, el clima sano es hasta la gente adentro de la casa pone olores, ¿no? Entonces tiene una ahí, la Cari seguro saca su saumerio, el otro la cocina y ya, miércoles, mirá el olorcito que se ya con el hecho, los elementos que hay alrededor. Ah, esta es época de comer una buena lenteja, ¿no? Ahora una ensalada, qué rico, un tomate bien fresquito, las frutas de estación. Eso es clima, no solo ambiente. La Corte reconoció la existencia de un derecho humano a un clima sano derivado del derecho a un ambiente sano. El reconocimiento de este derecho responde a la necesidad de dotar al orden jurídico interamericano de una base con entidad propia, que permite delimitar con claridad las obligaciones estatales específicas frente a la crisis climática y exigir su cumplimiento de manera autónoma respecto de otros deberes vinculados a la protección ambiental. Este reconocimiento además se alinea con la evolución del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho ambiental internacional. La Corte entiende que un clima sano no es aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas. Antropogénica se refiere a los seres humanos. Estamos en el antropoceno, se dice. O sea, el ser humano cree que ha avanzado sobre todo el planeta y ha provocado el impacto. Esa es la nueva edad en la que nos encontramos. Como estaba la era de los dinosaurios, ahora estamos en el antropoceno. Entonces dice, la Corte entiende que un clima sano es aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y para la naturaleza como un todo. Esto supone reconocer que, en condiciones funcionales y aún en ausencia de tales interferencias, el clima, ¿sí?, es variable y tal variabilidad entraña riesgos inherentes que pueden afectar a la seguridad de los ecosistemas. Como elemento sustantivo del derecho a un ambiente sano, el derecho a un clima sano tiene connotaciones individuales y colectivas. En esa dimensión individual, el derecho protege la posibilidad de cada persona de desarrollarse en un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas. Se pone complicado.
básicamente cuando dice conductas antropogénicas peligrosas, es el tipo que viene de cualquier lado, del culo del mundo, que tiene millones de dólares y se le ocurre poner un centro de esquí en el culo del mundo, en el medio de la cordillera, y no le importa, ¿no? Y le pone el azufre y todo eso, y no le importa lo que pueda provocar. Porque esa persona tiene conductas antropogénicas negativas, que no son saludables, porque él realmente no va a vivenciar los efectos que pueda provocar en el clima en el lugar, porque él va y viene a otro lugar, tiene la posibilidad de irse a otro lugar. En cambio, quienes viven en el lugar permanentemente y hacen uso de ese territorio, sí sufren los impactos del clima porque el clima se modifica. En gran medida se modifica y lo vamos viendo en el tiempo. Entonces, eso es un derecho hoy día. No estaba, aunque uno lo piense, no estaba establecido. Y estamos advirtiendo acá en el programa, estamos diciendo, miren, empecemos a meternos en estos temas, porque si la Corte Interamericana lo dice y ya es una sentencia, nosotros tenemos la posibilidad de hoy día ir a plantearlo. No solamente decir, no estamos de acuerdo con la minería, no, no, no es eso. Es, sí estamos de acuerdo con que se proteja los derechos de la naturaleza, el clima sano, tenemos estos derechos y entonces ante estos derechos ustedes tienen que explicarnos claramente qué van a hacer. Porque no es que estamos en contra de lo que ustedes hacen, es que ustedes pueden estar provocando acciones sobre nuestro territorio que pueden ser irreversibles y van en contra de la existencia de nuestras personas. Y no lo dicen tres locos que andan dando vuelta, ahora lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos empezando, vamos a estudiar, porque con esto estamos construyendo un documento conjunto de las organizaciones mapuche, un llamamiento que vamos a hacer de cara a la COP30 y que la vamos a ir a llevar a Brasil, donde nosotros vamos a empezar a plantear cuál es, ¿no? Porque decimos, che, basta del noísmo, no, 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 bueno, ¿qué sí? Sabemos lo que no, ahora ¿qué sí queremos? Y en ese qué sí queremos empecemos a decirnos cosas, empecemos a explorar y a profundizar. Empecemos haciendo que sí queremos. Esa es la convocatoria de este bloque, con la cual nos vamos a empezar a cerrar y vamos a ir a la siguiente, y donde la idea de hoy era que me decía el Antonio, el programa va a ser más cortito, esperemos, le decía, esperemos que nos duele un poco menos la cabeza, nos vamos a ir preparando para el siguiente programa, para tener a alguien, yo quería convocarlo ahí al Marcelo Lleró para que charláramos de estas cosas, ya lo vamos a tener seguramente la próxima semana, vamos a hacer el esfuerzo para que esté, ya la tuvimos a la uni, pero me interesa la mirada de Marcelo porque es un geógrafo y aparte porque entiende mucho de estos elementos, constantemente nos da todas las cuestiones climáticas. Y a mí me gustaría entrevistarlo al Walter Sanchug en estos temas, pero no sé si se va a animar, viste, en medio, él está en su lugar ahí, ya tiene su espacio. Pero quizás que se anime un día y se anime a salir acá y lo tengamos, o lo invitamos a la casa o hacemos también una salida por la virtualidad y hablar un poco de estos temas, ¿no? Meternos un poquito más sobre lo técnico, pero también meter en ese diálogo de saberes en el cual nos estamos vinculando y como le decía, ya van a tener novedades por dónde andamos también, por dónde estamos metiéndonos para conseguir también apoyo, financiamiento y también acompañamiento para entender este tema, ¿no? Porque si no parece que habláramos del día a día, lo que la semana no, nos deja hablar nada más. Y las cosas pasan mucho más en el tiempo. Así que bueno, vamos a hacer el cortecito entonces. Les agradezco que me hayan acompañado en este bloque porque es bastante complejo.